para este conversatorio en línea, China y los orígenes del té. Bueno, mi nombre es Enrique Moisés y soy coordinador de proyectos del Centro Cultural de China en México. Agradezco mucho a los ponentes del día de hoy, a la maestra Silvia Seligson, a Ingrid Cubas, sommelier de té, y a Miguel Ángel Valdés, quien nos va a estar ayudando con la moderación de este conversatorio. Y pues, a nombre del Centro Cultural de China en México, quiero dejarlos con estas maravillosas personas que nos van a deleitar con este conversatorio y esperemos que lo disfruten mucho. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique. Yo soy Miguel Ángel Valdés Velasco, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, específicamente a la bellísima Casa Carranza, y agradeciendo a la directora de Casa Carranza, la licenciada Carla Peniche, vamos a comenzar a platicar sobre el té. El té es todo un tema en México, porque en México a todo le decimos té. Si nos duele la panza, nos gusta decir tómate un tecito de manzanilla. Si tenemos la necesidad de bajar de peso, buscamos el té de moda que nos va a ayudar a deshacernos de toda esa grasa. Pero el té no es todo este mundo mexicano de remedios, aunque en sus inicios el té sí se llegó a utilizar como un medicamento. Pero para conocer más el día de hoy sobre el té y su origen, tenemos dos muy especiales ponentes y por ahorita vamos a iniciar con nuestra queridísima Ingrid Cubas. Ingrid Cubas es sommelier té, egresada de la Escuela Mexicana del Té y la Tea and Herbal Association of Canada. Ha complementado su formación con cursos impartidos por la Escuela Argentina de Té como Tea Meditation Instructor, Coach de Té y Bienestar, Ayurvedic Blender y otros aprendizajes. También ha recibido capacitaciones avanzadas por parte de Pei Chen Tea Palace como anfitrión de Kung Fu Cha y cata de té oolong y Qin Cha, así como por la Academia Mexicana de Té respecto a la creación de mezclas. Encuentra en el té no solo un camino de vida y autoconocimiento, sino una posibilidad para ver al mundo con otros ojos desde un enfoque multidisciplinario. Pues sin más, vamos a escuchar a la grandísima Ingrid Cubas. Muchas gracias, Miguel, por la presentación y por la cálida bienvenida. Es para mí un honor estar aquí con ustedes en un evento tan lindo organizado en el marco del Día Internacional del Té, que fue el pasado 21 de mayo. Y así como bien platicabas en un inicio, seguramente le ha pasado a muchas de las personas que nos están viendo que llama té a todo lo que encuentra como en un líquido caliente, ¿no? Como a cualquier infusión que tenga que ver algo con un líquido caliente. Pero déjenme contarles que no todo esto es té. En realidad, el té proviene de una planta llamada Camellia sinensis, cuyo origen se encuentra en China. La camelia es una planta, como ustedes pueden imaginarse, cualquier flor, que tiene 250 variantes por lo menos, pero para obtener té necesitamos que sea específicamente Camellia sinensis. Y a su vez, la Camellia sinensis tiene diferentes variedades. Camellia sinensis cuando es de China, que es donde se encuentra su origen, o bien podemos encontrarla como Camellia sinensis asámica cuando se llega a cultivar en la India, por ejemplo. Y a partir de esta planta vamos a obtener té blanco, verde, amarillo, oolong, negro y también el post-fermentado que algunas personas llegan a llamar pu'er, heicha o dark tea. A partir de esto, pues vamos a hacer una diferenciación, ¿no? Si lo que creíamos que era té en realidad no lo es, entonces ¿de qué se trata? Todo aquello que viene de la Camellia sinensis es el té. Si se mezcla con otros ingredientes, se trata de un blend o una mezcla. Y si lo que estamos bebiendo no tiene para nada Camellia sinensis, entonces se trata de una tisana.
Es por eso que los ejemplos que mencionabas como la manzanilla, la lavanda, el gordolobo, todo lo que nos llegamos a imaginar, el famoso té limón, es en realidad una tisana. Y lo mismo ocurre con algunos ejemplos como con rosas y cosas por el estilo, incluso también con especias. Pero algo en lo que coinciden tanto las tisanas como el té es que en ambos casos se trata de una infusión. Vamos a encontrar diluido en el agua todos estos componentes que son como apropiados para que se puedan soltar en el líquido que estamos bebiendo. Y para empezar a contarles cuándo empieza la historia del té, nos vamos a remontar al año 2737 a.C. en China, donde se dice que un emperador llamado Shen Nong dio con el origen del té. Esto no fue algo que estuviera como premeditado. En realidad es una leyenda como que ha dado origen a la cultura del té en China, porque nos habla no solamente de la bebida como tal, sino de parte de la filosofía de vida que tienen allá en cuanto a la contemplación del entorno. Se dice que Shen Nong era una persona muy adepta a hacer análisis de cuanto encontraba a su paso, ¿no? Como si encontraba alguna planta, le gustaba indagar sobre los efectos que causaba en su bienestar, si le causaba como algún mal o le daba algún beneficio también a su constitución física, mental e incluso espiritual. Y en alguna ocasión que estaba haciendo una prueba de campo, estaba como caminando por un bosque y decidió sentarse a descansar. En el momento en el que estaba bajo la sombra de un árbol, llega una brisa refrescante, hace que algunas de las hojas de este árbol caigan, y lo que él acostumbraba en aquel entonces para evitar como la transmisión de enfermedades era hervir agua, ¿no? Para evitar como asuntos tipo de cólera que hasta muchos años después se llegó como a acabar y a erradicar. Entonces, la única medida que tenían en aquel entonces para poder mantener su bienestar era hirviendo el agua. Cuando se sienta a descansar con su agua hervida bajo el árbol, caen algunas de las hojas dentro de su cuenco. Y al momento de voltear a verlo, se da cuenta de que pues cayeron estas hojitas que le dieron un sabor completamente diferente a lo que él podría haber encontrado de manera natural en el agua simple. De alguna manera empieza a notar los efectos que esto le confirió a su cuerpo y se siente más vigorizado, con más energía y pues a nivel general, bien. Esta es una de las versiones que existen en torno a esta leyenda. Pero existen otras en las que también se habla de que en realidad él estaba buscando un remedio en particular porque precisamente durante sus investigaciones alguna otra de las plantas que había encontrado le había hecho mal y estaba buscando una especie de antídoto. Entonces es cuando encuentra de manera fortuita en el té un remedio, ¿no? Que le dio la naturaleza sin pensar que en ese árbol iba a poder encontrar algo como tal. Si ustedes son curiosos, quizá hayan visto en algunos de los fotografías que abundan en internet que los plantíos de té llegan a verse como muy cuidaditos, todos como muy delicados, como con plantitas a la misma altura, pero en realidad la Camellia sinensis es un árbol que puede llegar a crecer más de 10 metros. Hay árboles como muy legendarios a los que no todo el mundo tiene acceso, y hablan de esta vida, de este legado que tiene la Camellia sinensis ya en el mundo, pero precisamente hoy en día muchas de las plantaciones se mantienen a cierta altura para poderles dar como el mantenimiento adecuado y obtener la producción de té que se necesita de ellos. Uno de los fundadores de muchos conceptos que tenemos hoy en día respecto al té, además de esta leyenda que ya les compartí de Shen Nong, nos hace pensar de inmediato en Lu Yu. Él fue como uno de los grandes estudiosos del té, que era como de los principales dedicados a su estudio ya como tal, porque así como veíamos que para Shen Nong terminó siendo una especie de remedio o medicamento, posteriormente a lo largo de la historia el té se empezó a comprender no solo como un remedio como tal, con fines terapéuticos, sino también como algo que inspiraba la creación, el estudio, el deleite por el arte.
Y es así como Lu Yu se presenta como uno de los grandes estudiosos al escribir el primer tratado en torno al té, llamado Cha Jing. Y entre todas las situaciones que describía en este libro, en este compendio de conocimientos, hay algo que a mí en particular me llama mucho la atención porque es algo que nos va a ayudar a nosotros en el día a día para poder conocer más nuestro té y poder prepararlo de la mejor manera posible para disfrutarlo. En aquel momento en el que no existían del todo termómetros y cosas por el estilo, lo más natural era estar relacionado con la observación, estar como atentos a los detalles que nos muestra la naturaleza, las formas que encontramos en ella. Y es por eso que él empezó a hacer todo un tratado de las diferentes temperaturas que alcanza el agua, dependiendo de la temperatura a la que llega. Y precisamente por esta asociación que hacía con asuntos naturales, él no lo describía como con una figura o una forma en específica, sino que le encontraba un parecido a cosas que ya existen en la naturaleza. Vamos a imaginarnos algo. Si ustedes tienen, por ejemplo, un pocillo, un recipiente que puedan poner al fuego con agua, cuando se empiezan a dibujar apenas burbujitas al fondo de este recipiente por el calor que ya está permeando en la temperatura del agua, cuando estas burbujitas empiezan a formar apenas y son pequeñitas, el agua podemos decir que está entre 70 a 75 grados centígrados y Lu Yu describió este estado como el de las aguas calmas. Cuando ya empiezan a hacerse como cositas un poquito más grandes que se llegan a parecer al tamaño de los ojitos de los peces pequeñitos, tampoco pensemos en algo gigantesco, es cuando el agua ya llegó a 80 o 85 grados centígrados. Y en el momento en el que estas burbujitas empiezan a formar hileritas, es cuando él lo llama que llegan al estado de collar de perlas, entre los 90 a 95 grados centígrados. Ya cuando el agua borbotea y que saca como burbujas de mayor tamaño, él lo llamó el estadio de las aguas turbulentas, que es cuando ya se encuentra el agua en ebullición. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que dependiendo de la altitud a la que estemos ubicados en el mundo, no, el punto de ebullición al que va a llegar nuestra agua va a ser distinto. Por ejemplo, acá en la Ciudad de México, el agua llega a su punto de ebullición, por ejemplo, a los 93 grados centígrados aproximadamente, dependiendo de cómo esté el clima en ese momento. Pero esto quería compartírselos porque es un precedente para la preparación del té para poderlo disfrutar mucho más. ¿Cómo podemos preparar un té de buena forma? Lo ideal sería controlar las variables, es decir, tener siempre medida la cantidad de gramos de té que vamos a emplear, la cantidad de agua, el tiempo y la temperatura acorde al tipo de té. Y es que no podemos mentir que en algunas ocasiones tenemos, por ejemplo, un sobrecito, si es lo que llegan a consumir, sobrecitos de té, que están diseñados para una taza y los llegamos a poner o en una tetera más grande o en un termo gigantesco y pues nos sabe muy poquito precisamente porque no tiene la concentración de té que esperaríamos encontrar, ¿no? Para que identifiquemos todos sus aromas y sabores. Entonces, al poder controlar estas variables, vamos a tener una experiencia mucho más agradable. ¿Y cómo podemos enfocar nuestros sentidos al hacerlo? Se trata de un proceso de disfrutar el momento prácticamente. Si bien ha sido algo que hemos adoptado mucho en la vida cotidiana como para algo práctico, como con rapidez y poder tomar algo que nos ayude como a salir de casa ya listo, no podemos dejar de lado también la experimentación de un día sentarnos en calma y disfrutar ese instante. Lo primero que tendríamos que hacer sería naturalmente, como el sentido de la vista es del que más abusamos, por así decirlo, vamos a observar primero las hojas de té que tenemos o el saquito de té que tenemos, vamos a ver qué tiene ahí, ¿no? ¿Qué se encuentra? ¿De qué color son las hebras, las hojitas? ¿Qué colores tienen? ¿De qué forma? ¿Qué tamaño? Y podemos entonces pasar a la fase olfativa. Y esto está muy ligado al tema de los recuerdos y de las emociones. Se trata de algo que nos va a ayudar como a ir mucho más allá en el paso de cata,
porque aunque yo podría darles algunos descriptores que podrían encontrar en cada tipo de té, lo que va a pasar es que cada quien se va a acordar de lo que ya tiene guardado en su memoria, ¿no? Y finalmente, ya que esté hecha la infusión, cuando ya mezclamos el té con el agua a su temperatura adecuada, vamos a apreciar el color del licor, así es como se llama, su sabor y el cuerpo. El cuerpo nos referimos a la densidad que adquiere el líquido. Ahora les voy a hablar brevemente de las variedades de té que existen. Hablando de las variedades del té. ¿Cómo? Hola, maestra Silvia, ¿cómo se encuentra? Bien, gracias. Perdón por... tenía entendido que la reunión era a la 1:30, pero bueno, aquí estoy. Mucho gusto en recibir la maestra Silvia. Estamos iniciando con una pequeña introducción que nos está regalando Ingrid Cubas, en lo que usted se incorporaba. Si gusta, que dejamos que termine Ingrid para poder continuar con usted y ya integrar toda la presentación que nos hizo favor de hacer llegar. Sí, perdón por interrumpir, Ingrid, pero estaba con el pendiente y quisiera compartirles mi presentación. No sé si se la tienen ya, porque luego tengo problema para compartirla yo, pero espero a que termine Ingrid, ¿verdad? Sí, maestra, ya la tiene Carla y ella nos va a hacer el favor de compartir su presentación. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Podemos continuar, por favor, Ingrid. Sí, como les decía, el té blanco es de los que vamos a encontrar mucho menos en el mercado. Se dice que en un inicio era exclusivo de emperadores y existen dos tipos de tés blancos. Los de manufactura antigua se hacían solamente con brotes, como lo vemos en la imagen, que pues la parte del brote de la planta de Camellia sinensis es donde se concentran mucho más sus compuestos. Y si se dan cuenta, está cubierta por una especie de vellosidades llamadas tricomas que están diseñadas por la naturaleza para proteger a la planta. Ya en la manufactura moderna podemos encontrar algunos que mezclan hojas de Camellia sinensis con brotes o que simplemente son hojas. Y el principal detalle de su manufactura es que se llega a marchitar al sol y a la sombra, o solo una de estas dos opciones. El té verde, dependiendo de dónde veamos que es su origen, se pasa por diferentes tipos de secado. Lo que buscan en este procedimiento es fijar el color verde que tiene la hoja de té y evitar que se oxide. Es por eso que tienen diferentes métodos. En China se desarrolló el pan firing y el basket firing. Aquí en la imagen que se ve abajito, que se ven como unas canastillas de bambú, es precisamente el basket firing. Y el pan firing es como con una especie de wok, donde el productor va a tomar las hojas con el calor que se genera en este utensilio y las va a ir agitando brevemente para que lleguen al estado ideal de secado que desea. Es en Japón donde se desarrolla y se perfecciona el método del steaming, que se refiere a fijado de detenimiento del secado por vapor. Se trata de uno de los tés más consumidos en el mundo y existe una variedad infinita de este tipo de tés. Sobre todo llega a ser muy valorado por sus antioxidantes. Y también tenemos al té oolong, que si bien puede ser como lo vemos aquí en la imagen, existen otras presentaciones en las que no vamos a ver estas bolitas que se llegan a apreciar, sino que parecen más bien como una especie de churrito u otras presentaciones.
Y el oolong es muy importante porque es uno de los tés que se usan sobre todo en la ceremonia china de té. Si existe una creencia de que el Gong Fu Cha es la ceremonia como tal, en realidad Gong Fu Cha, que se refiere a preparar el té con maestría, es más bien una técnica. Y para que se convierta en ceremonia, tendríamos que estar siguiendo una serie de pasos ordenados que corresponden a un protocolo, que siguen un propósito cargado de valores y que tienen al té como protagonista de dicha ceremonia, entre otros factores. Para que se obtenga este tipo de té, lo que se hace, así como les platicaba en el té blanco, que se ocupaban los brotes en algunos tés como de manufactura antigua, acá van a recopilar el brote y 3 hojitas para enrollarlas con mucha maestría y que queden como bolitas como las que podemos apreciar en la pantalla. Y más adelante, durante su proceso de producción, van a tener baja o alta oxidación. Se podría decir que es un té que por sus procedimientos se llega a encontrar entre el té verde y el té negro, pero además tiene una particularidad de que necesita ser de una genética específica de Camellia sinensis. El té negro es de los que más se consume en Occidente, sin duda alguna es de los que llegó a conquistar sobre todo a Inglaterra, y es por eso que hay tantas mezclas de tés negros provenientes de Inglaterra y de otros países de Europa, como Rusia, por ejemplo. Lo que se busca para hacer este tipo de té durante su proceso es que la hoja se llegue a oxidar. Si se dan cuenta, dista mucho de lo que veíamos con el té blanco o el té verde que tiene un color vivo. Aquí más bien es ligeramente apagado, el corte es distinto, la hojita tiene otra forma totalmente diferente. Y esto es porque en la oxidación y en el enrulado, es decir, en el enrollado que se le hace a la hojita para que adquiera esta forma, va a liberar aceites esenciales. Y tenemos el té post-fermentado, que también, como les decía, llega a llamarse Heicha, Dark Tea o Pu'er cuando se produce en esta región específica de China y tiene un paso adicional al té negro. Lo que pasa es que se fermenta una vez que está oxidado y ya sea que se fermente de manera natural con el paso del tiempo, permitiendo que se añeje, o que se haga como a propósito, ¿no? Que se dejen hojas apiladas con cierto grado de humedad para que se produzcan microorganismos que favorezcan esta fermentación. Como les decía, se podría tratar de casi una denominación de origen de la región de Pu'er cuando se produce en dicho lugar. Algo que sirve bastante para no echar a perder los tés que lleguen a tener en casa es cuidar que no estén cerca de otros componentes como el café, las especias y cosas por el estilo que puedan conferirle aromas, en medida de lo posible que no les llegue ni la luz ni que reciban humedad, como para que no se echen a perder por cuestiones de que les cayó algo húmedo que pueda generar que se produzcan microorganismos. Y también es muy importante estar al pendiente del consumo preferente, porque aunque el té como tal no caducaría, pues sí tiene un momento en el que sus aromas, sus sabores se pueden percibir mucho mejor en medida de que tan pronto lo podamos consumir. Y con esto le doy paso también a la maestra Silvia. Muchísimas gracias, Ingrid. A mí me dejas con muchas cosas interesantes que sé que la maestra Silvia Sellinson nos va a aclarar. También ahí que mencionaste, por ejemplo, a Rusia, no mencionaste específicamente el instrumento que utilizan, pero hablaste del té, con este samovar, que es como una cosa enorme, una tetera enorme, donde preparan grandes cantidades de té muy amargo y lo van endulzando con deliciosos postres, o también lo van endulzando con azúcar, ahora sí que por gustos, pero sobre todo es como todo este deseo de convivir en conjunto. Y aquí, gracias a ti, Ingrid, empezamos a ver lo valioso y lo importante del té a nivel mundial y cómo China, con un producto, ha logrado impactar a tantas naciones. Sin más, me gustaría pasar a platicar un poquito sobre la maestra Silvia Sellinson. Un poquito es entre comillas porque es difícil
acotar todo lo que ha hecho la maestra Silvia Sellinson. Ella es antropóloga social con licenciatura por parte de la ENA. También tiene maestría y doctorado en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y actualmente está elaborando su tesis doctoral sobre la diversidad religiosa e identidad cultural en Corea. Es investigadora y curadora de las culturas de China, Corea y Japón en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo del INAH, en México desde 1986. Ahí ha estado a cargo de las salas permanentes y de varias exposiciones temporales. Ha dictado seminarios y conferencias en el museo e instituciones nacionales y extranjeras y publicado textos sobre estas culturas del este de Asia. Docente en varias universidades mexicanas sobre arte prehispánico, historia y cultura y arte en China, Corea y Japón, religiones comparadas, arte budista e influencia de Asia en la sociedad mexicana. Miembro activo de ALADA y de la Sociedad Mexicana de Estudios Religiosos, SMER. Participa desde 2003 en los ciclos de conferencias de la SMER y en el Diplomado de Religiones y en el PUEA de la UNAM. Y ha asistido a los cursos organizados por la Fundación Corea en la República de Corea. Por mi parte, es una persona a la que tengo mucho cariño. Yo conviví con ella mucho tiempo en el Museo Nacional de las Culturas. Y sin más, le dejamos el espacio a la maestra Silvia Sellinson. Muchas gracias por su presentación y por su paciencia. Lamento no haber escuchado completa la intervención detallada de Ingrid hablando de los diferentes test y su proceso. En mi presentación, obviamente, los mencionaba por su importancia, pero agregué imágenes y un contexto más amplio de lo que llamamos la cultura del té. La siguiente, por favor. Bueno, una imagen bella que encontré. La siguiente, por favor. Bueno, evidentemente el té tiene una relación muy estrecha y determinante en la cultura china, ¿no? Y en realidad su estudio es amplísimo y me limitaré a enfocarla a algunos aspectos que llevaron a la costumbre milenaria de beber el té a convertirse en lo que llamamos la cultura del té, que representa es el espíritu, la sabiduría del pueblo chino. La siguiente. Esta idea de beber el té, desde luego, se da al legendario emperador Shennong, también conocido como Yang, uno de los 5 emperadores principales de la Imperia China, antes de señalar por razones de tiempo la derecha pero al emperador Maestra, sí. no se escucha muy bien, no sé si tendrá un poquito a lo mejor alejado el micrófono. Pues está incorporado, no sé
cómo pueda incrementar. Ya se escucha mucho mejor, a lo mejor estaba más lejos, ¿no? Exactamente. ¿Ahora me escuchan mejor? Mucho mejor, maestra. Ok, entonces el emperador Shennong, llamado también emperador rojo porque rige la dirección sur y el fuego. El emperador Huangdi, también muy otro de los principales 5 emperadores. La siguiente, por favor. Bueno, aquí pueden ver una imagen de estos 2 emperadores, como les digo, los más venerados en China. La siguiente, por favor. Aquí pueden ver en detalle la magnitud de dichas esculturas, como todo lo que hacen en China, ¿verdad? De grandes dimensiones. Ahí pueden ver un ojito con figuras y la ceremonia que se lleva a cabo hasta la actualidad en China en honor de estos emperadores a los que se atribuyen elementos imprescindibles de la cultura y civilización china. Siguiente, por favor. Bueno, vámonos con Shennong. Él desarrolló la agricultura, la herbolaria y la medicina tradicionales de China. La leyenda más conocida es que en un día visitando un lugar distante, al detenerse a descansar, las hojas secas de un arbusto cayeron en el agua que preparaban sus acompañantes. Por ser un científico interesado en este nuevo líquido, lo bebió y resultó ser muy refrescante y estimulante. Y de ahí, obviamente, se señala el año de su creación. Más de años. La siguiente. Bueno, el té rápidamente se convirtió en una bebida entre maestra, disculpe, perdón. Disculpe que le interrumpa, se me hace que de repente a lo mejor mueve un poquito su boca y no le alcanzamos a escuchar. Ay, perdón. Bueno, ¿en dónde me quedé? La siguiente, por favor. Entonces, es muy importante mencionar las 3 creencias religiosas de China en la tradición del té. El taoísmo, confucianismo y budismo, que combinan filosofía moral, ética y estética y cultivan tanto el comportamiento del hombre como su mente, que llevan a saborear y valorar su degustación, logrando con ello
bienestar y alegría espiritual. La siguiente, por favor. Se atribuye a Lao Tzu o Lao Tse, el anciano maestro, el origen del Tao, que es esquivo, difuso, incomprensible y misterioso, cuya esencia se halla en un flujo vital del cual surge todas las cosas. La siguiente, por favor. Bueno, el libro del camino y la virtud, como conocido como Tao Te Ching, nos habla de ese Tao que produce el 1, el 2, los famosos emblemas del Yin Yang que todos conocemos. La siguiente, por favor. Entonces representa el camino del ser humano y también su base recae en el Yin Yang, de los cuales resultan los 5 elementos. Volveré más adelante para especificar estos 5 elementos y directamente de la derecha, pero exigen Maestra, disculpe si pudiera acercarse un poquito más al micrófono. Otra vez no la volvemos a escuchar. Ay, qué horror. No sé cómo mejorarlo. Bueno, ahí está perfecta. ¿Ahí? Bueno, ahí se escucha que no perfecto. me vean. Bueno, Confucio, obviamente, un siglo después, también cuyo pensamiento influyó también en el comportamiento humano, ¿verdad? El hombre puede controlar sus condiciones y circunstancias, encaminando su mente a descubrir su verdadera naturaleza. La siguiente, por favor. Y otra de sus frases famosas: observar el camino, aspirar a la virtud, basarse en el bien y descansar con las artes. Y evidentemente el arte chino ha plasmado muchas costumbres e imágenes vinculadas con el té, como voy a mostrar a continuación. La siguiente, por favor. Bueno, el budismo, aunque llegó a China procedente de la India, también es una de las 3 creencias cuya combinación produce esta ideología del té, ¿verdad? Bueno, la siguiente, por favor. Los literatos y poetas contribuyeron entonces a darle al té un nuevo significado que trascendiera lo cotidiano. Era el mediador entre el mundo humano y sobrenatural, ¿no? Y gracias a él
consideraban que brotaba la inspiración para componer poesía y la claridad mental necesaria para meditar y avanzar en el camino, ¿no? Entonces se ligaron el té y, que por cierto su nombre en chino es cha, con el chan, o sea, la meditación. Y para ellos tienen solo sabor, como vemos en esta caligrafía con el poema del maestro Chan Shou-chen. La siguiente, la dinastía Tang fue la época de mayor difusión del consumo del té y cambios que lo definieron no solo en la forma de consumirlo, sino de apreciarlo, o sea, la forma de pensar en toda la historia china. Bueno, aquí vemos una fotografía de una famosa... Maestra, otra vez se nos va un poquito su voz. Ok. La siguiente, por favor. Lo bueno es que tienen las imágenes. Bueno, acá vemos damas de la corte bebiendo el té acompañadas de música, ¿verdad? La siguiente, por favor. Lu Yu, un famoso escritor de esta época de la dinastía Tang, escribió el que se considera el primer estudio sobre el tratado del té, detallando el cultivo, recolección y preparación y la manera de servirlo. En aquella época había 4 maneras de elaborar el té: con cualquier hoja de la planta, con hojas seleccionadas, con el té en polvo y en tortas, o sea, comprimido, ¿verdad? Presionado. De ahí se recomendaba no hervir el té mucho tiempo, ¿verdad? Por evitar perder sus cualidades. La siguiente, por favor. En la siguiente dinastía, de hecho, no voy a hablar de todas, no se preocupen, pero esta es la más relevante porque el preparación y consumo del té alcanzó su máximo refinamiento, ¿no? Considerado por el erudito y poeta Wu Xingmu como uno de los 7 productos esenciales para el hogar, para la comida y la bebida, ¿no? La leña, el arroz, aceite, sal, la soya y el vinagre. El emperador Huizong, además de ser apasionado del té, era una persona muy culta y con gran talento. Escribió otro tratado sobre el té y consideraba que el modo
en que una persona consume el té revela su verdadero carácter. La siguiente, por favor. Estas pinturas son del propio emperador. Este es un detalle del banquete que el emperador solía ofrecer a los funcionarios de la corte. La siguiente. Bueno, las regiones que producían entonces el té mandaban como... Maestra, otra vez no la escuchamos muy bien. Ok, el té Long Feng Tuan Cha, exclusivo para el emperador. Eran discos de té prensado que llevaban grabado en una cara un dragón y en la otra el ave fénix, emblemas tradicionales del emperador y su consorte. La siguiente, por favor. Este té se convirtió en además un regalo que el emperador hacía a sus súbditos y desde luego fortalecía los lazos sociales y se esperaba que el que recibía el regalo correspondiera con su lealtad al monarca. La siguiente, por favor. También en esta época lugar el auge de duelo en regiones de China, en donde los participantes se esforzaban por llevar a cabo cada paso del proceso. Disculpe, maestra, otra vez no la escuchamos. Acá. ¿Ahí me oyen? Sí, ahí la escuchamos muy bien. Perdón, es que la computadora está fija, además, no la puedo mover, ni sé cómo manipular el volumen más. Bueno, el factor más relevante que mostraba la habilidad de los competidores era la cualidad de la espuma que se producía al batir el té. Y esta belleza la describían los poetas, ¿verdad? La siguiente, por favor. Bueno, dos imágenes mostrando entonces el proceso de molerlo y su preparación. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo comentó Ingrid, pero pues, hablamos del té y bueno, sabemos origen del sur de China y sudeste de Asia, aunque ahora obviamente se produce y cultiva en todo el mundo. Las hojas y brotes son los que se usan. Un nombre científico, genérico, camelia, es de Linnaeus, el famoso botánico que lo nombró en honor del misionero jesuita del siglo XVII que llevó las plantas desde Filipinas. El nombre científico
Disculpe, maestra, otra vez no la escuchamos. El nombre sinensis deriva del latín y alude a una de las lugares donde se cultiva esta especie, y por ello la variedad más utilizada es la Assam. Bueno, ya lo explicó Ingrid, que la diferente composición de las hojas, edad y distintas maneras de usado, dan lugar a diferentes. La siguiente, la imagen de No la escuchamos, maestra. una imagen de estos 5 tipos. La siguiente, por favor. El té blanco, que ya especificó Ingrid en qué consiste, ¿no? Que es una especialidad de la provincia de Fujian. En un momento les mostraré un mapa con estas provincias. La siguiente, por favor. El té verde, que es también es detalle, ¿no? Y que según secado y técnicas tiene muchas variedades. Y es desde luego el que tiene una mayor historia, más de 30 años, la mayor China. Bueno, ahí pueden ver las provincias donde se produce y algunos de los más famosos de ver. La siguiente. Otra vez no la escuchamos muy bien, maestra. El té oolong o oolong, como se llama también, el té de color azul, le da características distintivas porque mezcla la fragancia del té verde y el sabor del té rojo. Hay, bueno, las áreas de producción que pueden ver y los tés más famosos. La siguiente, por favor. El té rojo puer, llamado también té negro y fermentado, de hecho es el que se daba como tributo también que les mencioné, y es el té más apreciado, más caro y más, según los conocedores, el más delicioso. La siguiente, por favor. Bueno, las variedades de este té. La siguiente, por favor. El otro té muy exclusivo de las regiones montañosas de Shejiang es el llamado té del pozo del dragón, que se caracteriza por su color esmeralda, aroma y sabor intenso, y tener la forma, las hojas de lengua de un gorrión. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tienen en el mapa de China las regiones, las provincias en el este donde se produce hasta la actualidad el té. La siguiente.
bueno, acá en las regiones más calientes, la siguiente. Y cabe mencionar que China se sigue produciendo. No le escuchamos muy bien, maestra. En China se produce hasta la actualidad y exporta más del 35% del té. En otros lugares, entre los que sobresale Ceilán y la India, es porque ahí lo llevaron los ingleses por ser sus colonias para cultivarlo ahí después del siglo XVIII, cuando el té llega a Inglaterra. Si me da tiempo, al final hablo un poco sobre ello. La siguiente, por favor. Bueno, aquí los lugares en lo que era Ceilán o Sri Lanka y la India, donde se producen estas variedades de té famosas en todo el mundo, como comentó Ingrid. La siguiente, por favor. Bueno, importante, el té y los 5 elementos, que son el metal, que expresa el espíritu del té, historia y su ideología, la madera, que son las propiedades que tiene la planta, la tierra, los materiales con los cuales se elaboran los juegos o recipientes del té, el agua que la humedece, las hojas y el fuego, que es el que produce la bebida, el agua. La siguiente, por favor. Bueno, unas imágenes de los diferentes materiales de cerámica y porcelana que se usan para los recipientes del té. La siguiente, por favor. Porcelana azul y blanca de color negro, ejemplo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí los recipientes usados en la elaboración del té, que efectivamente, como comentó Ingrid, son más bien técnicas para la preparación del té y más que una ceremonia como lo sería la tradicional ceremonia del té. Siguiente, otro ejemplo. Maestra, no la escuchamos muy bien. La siguiente, por favor. Siguiente. Son ejemplos de los utensilios. Y bueno, la siguiente, por favor. Importantísimo mencionar las casas del té, que eran los sitios donde se bebía y se bebe hasta la actualidad el té. Y que datan desde las épocas de la dinastía Tang y Song que les mencioné. La siguiente, por favor. Bueno, ejemplos de las casas de té tradicionales que siguen existiendo
actualmente en China y son atractivo turístico. La siguiente, por favor. Ejemplos en la provincia de Sichuan y que es una tradición familiar. La siguiente, por favor. Otros ejemplos. Siguiente. Bueno, acá los tradicionales interiores de estas casas de té. Siguiente, por favor. Y los sitios donde se venden los recipientes y juegos de té. Siguiente, por favor. Bueno, solamente ya para terminar, les menciono que el té llegó a Japón desde China en el periodo Nara, siglo VIII, pero su costumbre de beber específicamente el té verde en polvo, matcha, que es el que se usa para la ceremonia del té, que llevó en el siglo XII el dador del budismo llamado... No le escuchamos bien, maestra, disculpe. El budismo llamado Zen, en chino se llama Chan, en coreano Son, el monje Eisai. Y bueno, cabe resaltar porque el té se usa mucho en los templos budistas y evidentemente para preparar el té en la ceremonia del té. También originalmente se tomaba para estimular y mantener despiertos a los monjes durante la meditación. Y por ello su valor como estimulante es relevante, ¿verdad? En la bebida del té. La siguiente, por favor. Bueno, cabe resaltar entonces que el té llegó a Europa hasta el siglo XVII por los comerciantes holandeses y portugueses que tenían relación con China. Al principio, como en todos lugares, el té era reservado a la aristocracia porque era muy caro por los impuestos que se tenían que pagar, porque había gremios en Inglaterra que estaban en contra de que el té se consumiera, entre ellos los dos que evitaba personas bebiendo cerveza que no bebieran agua porque había riesgo de Disculpe, maestro, no le escuchamos otra vez, perdón. Ok, los médicos que decían que era perjudicial para la salud beber el té por ignorancia. Y el clero, porque como el té se cultivaba en un país que no era cristiano, pues era injusto, ¿verdad? Pero por ello, como les decía, había impuestos muy altos. Las damas de la aristocracia, además,
eran atraídas por la porcelana china blanca, que era la que se exportaba a Gran Bretaña, a Inglaterra, junto con el té. China guardaba su té y su comercio rigurosamente regulado. No le estamos escuchando otra vez, maestra. Los compraban el té los europeos con oro y plata, que era lo único que no tenían los chinos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Durante, bueno, por ejemplo, de la costumbre de beber el té en Inglaterra, precisamente el té negro, y al que le agregaban leche por ser el más fuerte, ¿verdad? Y la costumbre del té de la cinta, famoso de Inglaterra. La siguiente. No, es la última. Entonces, luego por razones políticas, entonces, con China, nos interesa empezar a no lo escuchamos muy bien, maestra, disculpe. A cultivar el té en sus colonias, como mencioné hace un momento. Bueno, lamento las interferencias de sonido, pero espero haber complementado un poco el tema del té con su contexto histórico y religioso. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, maestra Silvia Sellingson. Yo le agradezco enormemente el esfuerzo que hace, porque a veces nos es complicado todo este tema de la tecnología. Sin embargo, creo que nos dio una visión muchísimo más amplia de lo que nos había estado platicando nuestra queridísima Ingrid, y sobre todo le dio una profundidad mayor con respecto a la relación que hay en lo ritual y en el valor tan importante que llegó a tener en la religión específicamente budista en sus diferentes niveles. Les recuerdo que pueden hacer preguntas, estamos en vivo para preguntas ahorita, después ya en otro momento podrán ver la grabación de esta plática, y de ahí me surgen algunas preguntillas en lo que tal vez nos llegan preguntas del público. De entrada, al final de la presentación, la maestra Silvia Sellingson nos platicaba que, y también nos platicó Ingrid, que el té funciona como un estimulante. Específicamente nos comentó que se utilizaba para los monjes tibetanos como una manera de mantenerse despiertos durante la meditación. Y probablemente mucha gente, o por lo menos yo en mi cabeza, contemplo el café en su contraparte, que es una de las bebidas que más se utiliza para mantener la atención constante. ¿Cuál vendría siendo la diferencia con el café desde la perspectiva de mantener la atención o mantenerse despierto en relación con el té? Y también está por ahí también otra pregunta. Pareciera que tras las diferentes expresiones que hemos visto del té, el té ha estado presente en diferentes momentos de la vida del mundo. Ya nos mencionaron un poquito sobre Londres, y tal vez sería bonito mencionar uno o dos momentos históricos en los que el té fue razón fundamental para que hubiera guerras o hubiera problemas. Por ahí creo que está muy marcado en el mundo sobre todo entre Inglaterra y China, que hubo ahí guerras con sangre inclusive, pero también, por ejemplo, tenemos el evento de Estados Unidos cuando se hunden estos navíos de té en Inglaterra.
Entonces, me gustaría empezar un poquito bajo estas dos líneas, un poquito el valor histórico y también la diferencia con bebidas estimulantes como el té. No sé si gustes empezar, Ingrid. Gracias. Tanto el té como el café contienen cafeína. En las dos bebidas es un componente que está presente. Sin embargo, en el té hay un componente adicional que se llama L-teanina. Por mucho tiempo a la cafeína en el té se le llamó teína, pero después de algunos años de estudios se identificó que después de todo era la misma cafeína que conocíamos desde antes, ¿no? Y la L-teanina lo que tiene es que ayuda a tener este efecto regulador de la mente, de las emociones, del cuerpo, que te ayuda como a enfocarte y a concentrarte. Y retomando algo que también nos compartió la maestra Silvia, que fue como cuando entró la parte del budismo zen con la presencia de Bodhidharma, quisiera contarles también una leyenda que es un poco sanguinaria, pero que se relaciona precisamente con el tema meditativo y con la meditación y el budismo, ¿no? Resulta que Bodhidharma había hecho la promesa en esta leyenda de meditar durante 9 años seguidos. Está frente a un templo y en algún punto durante su meditación se queda dormido. Ustedes imagínense, ¿quién va a aguantar 9 años seguidos, no? Incluso personas muy experimentadas sería algo como complicado de hacer. Y en el momento en el que despierta de su sueño, es tanto su coraje por haber incumplido con su propósito que lo que hace es arrancarse los párpados, los avienta al suelo y se dice que de ahí fue de donde brotó la planta de Camellia sinensis. Obviamente esto no podría haber pasado, pero es como una de las historias que empiezan a relacionar el tema de la meditación con el té también. Y sí es cierto que a pesar de que el té comenzó en China, fue a partir de los monjes budistas que empezó a llegar a Japón. Ahí se convirtió también en un consumo habitual del día a día y se transformó justamente en el matcha, que matcha significa como tal té molido y que es el que ocupan en su ceremonia, que se va adaptando a diferentes estaciones a lo largo del año. Entonces, la diferencia sería esta, la L-teanina, que ayuda como a relajar un poquito y que hace que el efecto de la cafeína no sea como un pico elevado, sino que tenga un efecto mucho más prolongado y estable, que no sea como tan, que cause taquicardia, ¿no? Y por otro lado, hablando de esta parte histórica que nos mencionabas, sí también está la parte de las guerras del opio, cuando se buscaba como el intercambio comercial. China siempre buscaba tener como a cambio algo que le ayudara como a proteger a su imperio, entonces buscaba de los países colindantes a cambio de té, buscaban caballos y cosas así como a que los ayudaran a tener un ejército mucho más preparado. Y por otro lado, ya cuando se empieza a dar el tema de las 13 colonias de Estados Unidos, justo donde se encuentra Nueva York, y era la parte donde más té se consumía en aquel entonces. No podemos olvidar que Estados Unidos era una colonia de Inglaterra y que tenían que pagar también una serie de impuestos que, como nos compartió también la maestra Silvia, eran en determinado momento muy elevados. Entonces, en un momento de rebeldía, uno de estos cargamentos que llega de té a Boston, este evento se llama como la Boston Tea Party, tiran al mar el cargamento de té que había llegado en uno de estos barcos llamados clippers de té, y es como la primera revelación que tienen, como que ayuda a encauzar este movimiento hacia la independencia de Estados Unidos. Por si fuera poco, hay también algunos eventos que, si se ponen un poco a curiosear en la historia, van a encontrar que relacionan a Holanda, ¿no? Como un antecedente antes de que el té fuera como tan apreciado en Inglaterra, fue Holanda como principal interesado en consumir té, en importar té a través de la Compañía Holandesa de Indias Orientales, y eventualmente, como mencionábamos hace ratito, llegó también a Rusia por este intercambio cultural, donde se favorecía mucho más el consumo de tés negros, y hay incluso mezclas también muy famosas, así como las que llegaba a mencionar la maestra Silvia, que eran tés
principalmente de origen chino. En Rusia hay mezclas muy famosas como el Russian Caravan, que hace mezclas de té negro con diferentes grados de ahumado, y este ahumado se dio precisamente en este intercambio de ir en la travesía de un sitio a otro durante la ruta de la seda, donde tenían que formar estos discos de los que también nos habló la maestra, para poder conservar el té durante más tiempo y que alcanzaran a llegar a lugares mucho más lejanos. Es cuando se forman por accidente algunos blends y algunas variedades de té también muy famosas, porque durante sus viajes pues se exponían a cambios de clima, encendían fogatas y llegaba el aroma del humo, que como yo les adelantaba también, el té tiene esta propiedad de absorber aromas y sabores. Entonces en algún momento al té negro que llevaban pues se le pegaba el aroma del humo, ¿no? Y así fue como tuvo origen también un té muy famoso llamado Lapsang Souchong, por ejemplo, que pueden encontrar en las cartas de muchas casas de té. Maestra Silvia, no sé si guste agregar algo. Bueno, ya me tocó 2 temas que iba yo a comentar. Y que de hecho cuando les puse la imagen con Bodhidharma, desde luego omití mencionar la leyenda. Y lo que sí puedo agregar ahí, Bodhidharma, que en japonés lo llamaban Daruma, dio origen porque también durante estos años de meditación sentado en la clásica forma de loto, se le entumieron las piernas y los brazos, y entonces dio origen a una figura japonesa que pinta, que elaborada con papel maché, de estos darumas que no tienen ni pies, ni piernas, ni brazos, y ahí, exacto, y los venden sin ojos, y es costumbre pintar, pedir un deseo para que al cumplirse se pinten los ojos. Estos son quemados cada año al fin del año, y tiene una importancia en la ideología japonesa, porque hay que pedir no milagros, sino cosas que el hombre por su esfuerzo pueda lograr, y además se tiene que lograr y pintar los ojos, porque de hecho pintan un ojo al pedir el deseo y el otro cuando el deseo se cumple, porque además es terrible quemar al dar más ciego, ¿verdad? Así que tienen el deseo. Y los venden desde muy pequeños, que además se mueven, pero vuelven a la posición erecta. No la escuchamos muy bien, maestra, disculpe. Hay desde los más pequeños a de gran tamaño, que incluso los políticos, académicos, intelectuales compran con este
dé idea de que se cumpla su deseo. Interesante. Bueno, y quiero recalcar de la meditación que en el budismo, en todas sus corrientes, no solo tibetano, que además es específico. La meditación no significa No le escuchamos muy bien, maestra, disculpe. sí, es no mantenerse despierto y de hecho no se cierran los ojos nunca para integrar lo que tiene uno en torno. No se es una concentración, pero sin esfuerzo, por lo cual se integra el contorno alrededor. Y efectivamente, el té, a diferencia del café, tiene efectos muy diferentes, ¿verdad? Ya no le escuchamos casi, maestra. Sí, el surgimiento y desarrollo de las casas del té es importantísimo como elemento social que cohesiona a la familia y a la comunidad también, ¿no? Que es algo que la cafetería, el coffee shop, no tiene, ¿verdad? Cuando vas a la casa de té, no llevas la computadora ni el teléfono celular y no hay transnacionales como Starbucks. Es completamente otra cultura, ¿verdad? Una esencia que le da al té y precisamente lo que comenté desde el principio, la cultura del té y todo lo que lleva en sí. Es muy importante esta relación que hay entre la meditación y el té, y justamente tenemos de entrada personas que ya están interactuando con nosotros en el chat, donde nos agradecen por este tipo de eventos y también nos hacen algunas preguntas. Primero, contestando una de ellas que dice, ojalá y próximamente, bueno, Maraí Peña nos escribe, ojalá y próximamente nos ofrezcan una conferencia sobre el proceso técnico de preparar el té y los aspectos culturales que involucra. Muchas gracias. Aquí les comento que haremos próximamente con la Academia Mexicana de Té una experiencia al respecto y aprovecho para agradecerle a Walter, no solo por apoyarnos, sino por darnos el bellísimo contacto de Ingrid que nos ha estado acompañando el día de hoy. Por otro lado, también nos preguntan si podríamos compartir algún tipo de bibliografía para que la gente pueda conocer un poquito más sobre el tema del té, tanto en su historia como en su elaboración. Y nos pregunta Sara, como anteriormente se mencionó, en China se considera que el té está ligado con ámbitos como la meditación, el autoconocimiento y el arte. ¿Hay algún libro que hable más sobre estas relaciones? Sí, de hecho, me faltó incluir en mi presentación dos libros importantísimos
sobre los temas que yo abordé en especial. No sé cómo pueda escribírselos o se los mando después para que compartir esos con ustedes. Ahorita vemos la posibilidad de que si nos echa la mano por allá Carlita, para tomar los nombres directamente de la presentación y poderlos poner en pantalla. Y por otro lado, ya veo a Ingrid con toda la buena intención de compartirnos algunos, que en un momento los van a poner en pantalla. Por lo pronto, a mí me gustaría hacer también, mientras nos comparten un poquito de esta información, una relación muy interesante. Hablamos de que en un inicio el té se consideraba una bebida medicinal y es algo muy curioso porque algo que sí ha quedado en la cultura mexicana es el uso de las tisanas en la herbolaria como un uso medicinal. Ya decíamos que en México se combina demasiado o se llega a tener problemas con respecto a diferenciar lo que es el té de las tisanas, porque aquí llamamos a todo té, pero algo muy llamativo es que en ambos casos se utiliza de una manera también medicinal. En sus orígenes, actualmente también ya es más valorado por el sabor, pero ambos tienen un valor medicinal. Por aquí ya en el chat, la queridísima Ingrid nos compartió algunos libros. El libro del té de Okakura Kakuzo, Chanjin de Luyu, Manual de Sommelier de Té de Victoria Bisoño y Jane Pettigrew. Tea Nerds Eye View en Amazon lo encuentran también en formato digital. No sé si ahí nos pudiera apoyar Carlita para ponerlos estos en el chat o en alguna de las zonas más visibles para que podamos compartirlos con toda la audiencia. Que ya están, perfecto. Y por acá, no sé si quieras agregar algo más con respecto. Ya se agregaron al chat de YouTube. Ingrid. Justo, tanto el libro del té de Okakura Kakuzo como el Chajing le sirven mucho como referencia, sobre todo filosófica, porque ahí no van a encontrar tanto cómo se ocupa la usanza actual del hábito de beber té, sino que van a ver cómo solía ser en la antigüedad y cómo se tenían estos preceptos marcados en un inicio. Es más bien como un contexto de cómo empezó el consumo del té, de más bien como por sus accesorios, la filosofía y detallitos que les compartimos a lo largo de la plática. Y por ejemplo, el libro del té está interesante porque marca esta diferencia de cómo se ve a la vida misma o al té, tanto de la cultura oriental como desde la occidental. Habla mucho como de temas del espíritu y de la apreciación, no solo del té, sino del entorno que pues nos lleva nuevamente a caer en la meditación, porque hace una crítica muy, muy amplia de cómo es el modo de vida en un lugar del mundo y en otro que puede ser tan diferente, ¿no? Sobre todo poniendo énfasis en ámbitos como el respeto hacia algo que puede ser ajeno. Y el manual del sommelier de té de Victoria Bisoño y Jane Pettigrew tiene como mucha parte de la historia que fuimos contando, como datos históricos a lo largo del mundo del té. Vienen también como diferenciaciones de los procesos de cómo se hace cada tipo de té, tés famosos. E incluso también vienen como algunas recetas y les llegan como a llamar la atención, vienen algunas recomendaciones y como cositas que pueden tomar en cuenta a la hora de prepararlo y detalles técnicos también. Hay otro libro no me recuerdo ahorita el nombre, se llama Íñigo, pero no recuerdo el apellido, que ahí sí vienen incluso recetas de coctelería para que puedan experimentar e incluso se aventura a ir también al tema de la adivinación a partir de las hojas de té, como ocurre, por ejemplo, en Harry Potter, ¿no?
Ya se agregaron en el chat de YouTube las opciones de otras bibliografías que nos dio la maestra Silvia Sellingson. Y aprovecho esta intervención para preguntar y comentar. Bueno, ya platicamos sobre el origen del té. Yo mi más cercanía que tengo es las bolsitas de té de manzanilla, que no es té, es tisana. ¿Cómo me puedo acercar al consumo de té? ¿Desde dónde puedo empezar? ¿Cómo puedo dar mis primeros pasos? Lo ideal sería animándose a experimentar, ¿no? Quizá porque tenemos muy marcado el sabor con el que hemos crecido, los sabores como los perfiles que buscamos en todos lados que tienden a ser, sobre todo en México, muy enfocados a la parte dulce y nos perdemos todo el espectro de lo que podemos encontrar en el resto de los sabores que existen, ¿no? Entonces, podría ser eso, tratando de ir a lugares especializados donde podamos tener la garantía de que estamos encontrando tés de calidad y que nos lo sepan preparar también, porque el chiste de lo que les compartía sobre la temperatura del agua tiene un papel importante para poder tratar a cada hebra de té de manera como se merece. Por ejemplo, un indicador que pueden tomar bastante en cuenta es ver el color de las hebras. Mientras más clarito sea su color, si son verdes y demás, van a ser como hojas mucho más delicadas que si les ponemos temperatura muy elevada en el agua, pueden liberar sabores que no nos gusten tanto. Y por otro lado, si recuerdan como las imágenes del té negro o del puer, eran mucho más intensos los colores que presentaban. Eso quiere decir que aguantan agua a temperaturas más elevadas y que necesitan también más tiempo en contacto con el agua para liberar sus sabores. Eso podría ser, y no se necesita tanta parafernalia, ni tantos accesorios, ni instrumentos. Basta con, por ejemplo, una tacita con infusor. Ustedes colocan, aquí se ve que tiene como el infusorcito marcado. Aquí van a colocar sus hebras de té, por ejemplo, estas que tenía aquí. Y lo que es importante es colocar primero el té y después agregar el agua para que nos aseguremos de que todas las hebras se están impregnando y no hacerlo como nos pasa a todos al principio, ¿no? De que servimos el agua y lo que quede metemos el sobrecito porque ya no se permea de manera uniforme. Otra cosa que tampoco es del todo recomendable es aplastar el saquito de té, porque eso solo va a hacer que libere amargor. Y una vez transcurrido el tiempo de la infusión que viene marcado en cualquier cajita de cualquier proveedor, es retirar las hebras o el saquito que estemos consumiendo para evitar que se sobreinfunda y que no vaya a dejarnos un sabor que se modifique o que se amargue con el tiempo. Esto podría ser como un principio, incluso también hay teteritas, ustedes saben que ya tienen este tipo de infusores de metal que ayudan mucho que sean de este tipo y no de los de bolita pequeñito, porque precisamente las hojas tienen más espacio para abrirse. Entonces puede ser así y vayan probando qué sabor les gusta, con más tiempo, con menos tiempo, a qué temperatura y sacan sus propias conjeturas, siempre tomando en cuenta las recomendaciones del fabricante en cuestión. Y bueno, desde luego, evitar los sobres del té, por favor. Usen las hojas, efectivamente. Nunca, bueno, no comento para que no parezca comercial, pero hay muchos restaurantes chinos aquí en la Ciudad de México, incluso muy elegantes y de precio elevado, que te dan bolsitas de té solamente, lo cual me parece un crimen. Y bueno, yo agregaría nada más la importancia que tiene el beber té en China, que te lo dan en cualquier lugar en vez de agua, ¿no? Y que puede ser frío, pero
normalmente caliente, ni siquiera lo tienes que pedir, te lo sirven inmediatamente, ¿no? Y cuando yo he ido a China, pues sí, hay muchos lugares que no sirven café, ¿verdad? Solo el té. Y yo confieso que además soy adicta al café y tenía que irme en la calle porque no había otro lugar más que Starbucks. Pero decía yo, de eso a nada, pues aunque sea un café, aunque luego tomaba los exquisitos tés, desde luego. Esto es muy importante, el que se comparte el té en China, sobre todo recordando que en épocas anteriores el agua no era tan salubre. Entonces, normalmente se tomaba algún tipo de bebida alternativa, ya fuera leche, cerveza, como nos platicaron en ambas presentaciones, o cualquier otra bebida que permitiera no enfermarse. Y el té también por eso ha sido vital y seguirá siendo vital para el consumo de todos. Ya en el camino de cerrar, me gustaría que nos regalaran algún último momento o alguna cosa que nos quieran compartir relacionada ya sea con el té, con el origen del té o del consumo del té. Ahora sí que va a parecer que té para todos, pero para ya poder ir cerrando, no sé si gustas cerrar tú primero, Ingrid, y luego cerramos con la maestra Silvia. Pues me vienen varias cosas a la mente. O sea, en primer lugar, pensando que se trata de un producto que viene de la naturaleza, creo que bien vale que nos hagamos la reflexión como de qué hacemos nosotros por la naturaleza, ¿no? Qué tanto valoramos lo que encontramos a partir de ella, ya sea el té o cualquier otro producto. Y en el caso particular de esta bebida, algo que también encuentro que tiene como muy a su favor, a diferencia del café, es la amplia variedad de sabores, aromas, descriptores que podemos encontrar en él, ¿no? Desde la delicadeza y dulzura del té blanco, que también llegamos a encontrar muchas veces en los tés verdes, pasando por tés verdes como de diferente manufactura que llegan a ser como más herbales, vegetales, incluso salinos y marinos, o como algo mucho más intenso que podemos ver en los tés negros que pueden llegar a tener perfiles tanto de nueces tostadas como de algo como con más astringencia y cuerpo a intensidad. Entonces tenemos un amplio panorama como para experimentar y ver qué tanto nos gusta más, ¿no? Cierto tipo de té que otro, tratando siempre de seguir como las mejores indicaciones para prepararlo. Y aunque coincido en que siempre es mejor tener tés de hebra que de bolsita, la realidad es que están hechos para cosas diferentes. Entonces, mientras que los tés de saquito y bolsita están hechos como para el trajín del día a día y una sola infusión, las hebras tienen otra ventaja que pueden soltar muchas infusiones, ¿no? Esto es algo que también se da muy recurrente en China porque es una bebida que realmente reúne a la gente y que permite que familias y personas que disfrutan de estar en un momento como compartiéndolo, se sienten en torno a la mesa del té y preparen no una, sino varias infusiones hasta que las hebras pierden su sabor. Entonces es esta invitación a no solamente beber té en el apuro de cada día, sino de podernos dar el tiempo para también compartirlo y disfrutarlo. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias, Ingrid. Perdón, eso es fundamental y no olvidemos la esencia de la cultura, no solo de China, sino de lo que llamamos, mal llamado Oriente, pero bueno, ese sería otro tema, pero es la relación armónica del hombre con la naturaleza, donde de hecho el hombre en la pintura tradicional china está pintado como un pequeño elemento
dentro de la imponente naturaleza, ¿no? Y el papel fundamental que jugaron durante toda la época imperial los emperadores, precisamente como mensajeros entre el cielo, la naturaleza y el hombre, ¿no? Y que de hecho en la meditación lo que el hombre busca es avanzar en el camino hacia esa liberación en la que obviamente el té puede contribuir. Pues bueno, yo les quiero dar un enorme agradecimiento tanto a la maestra Silvia Sellinson como a la sommelier Ingrid Cubas. También quiero agradecer a la Embajada de la República Popular de China en México y al Centro Cultural de China en México por apoyarnos para realizar esta y diversas actividades, y a todos ustedes que se conectaron o que nos verán futuramente en la grabación por habernos acompañado. Y como ya vimos, ya sea en bolsitas para el día a día o en hojas para poder compartir los diferentes sabores que poco a poco nos regalan las hebras, el té puede formar parte de nuestras vidas y ya sabemos un poquito más de su origen y de dónde vino. Por parte del Museo Casa Carranza y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, yo soy Miguel Valdés. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos muy pronto.